¿Qué pasa, majetes? ¿Cómo estáis? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre, sea la hora que sea a la que veis este vídeo. Soy River Ortiz y hoy, tal y como hicimos la semana pasada con el Rebel Assault, ahora vamos a ver su secuela. Una secuela que mejora algunos aspectos del original, pero que sin embargo sigue preso de los típicos tópicos, por así decirlo, de los shooters on rails, aunque no por ello deja de ser un juego bastante mejorado respecto a su antecesor y desde luego que al menos explica una historia original que desde luego sentó las bases para un mortífero tipo de caza TIE. Se trata de Star Wars Rebel Assault 2. Antes de hablar de este título, publicado en 1995, unos 4 años después del primero, recordaréis todos que la semana pasada hablábamos de los shooters on rails en forma del primer Rebel Assault. Un juego que, por desgracia, no pudo estar a la altura de sus expectativas, o de sus aspiraciones, mejor dicho, y acabó siendo visto más como una curiosidad, aunque desde luego, como comentamos al final del vídeo, era una buena muestra de lo que podía hacer LucasArts con un CD-ROM en sus manos. Pues aquí está la continuación, y efectivamente, si ya pudieron sorprender, al menos en el aspecto técnico, utilizando un CD-ROM como formato base para sus juegos, este le dio 1000 vueltas o mejoró muchísimas de las cosas, por lo menos que traía el Rebel Assault original. Pero vayamos por partes. Primero, el argumento. Situado en algún momento entre los eventos del Imperio Contraataca y el retorno del Jedi, Cadete 1, esta vez ya prefijado como género masculino, ya no podemos elegir el género como en el anterior, se tiene que enfrentar a una nueva amenaza del Imperio. Para variar. Pero bueno, la cuestión es esta. En una misión de reconocimiento, Cadete 1 resulta derribado y consigue descubrir la información a bordo de un carguero coreliano que había sido atacado por las tropas imperiales. Este carguero tenía información para la rebelión acerca de una nueva instalación de producción del Imperio en un cinturón de asteroides. Cadete 1 y su escuadra deciden ir a investigarlo para, por desgracia, cuando cumplen su misión, ser destruidos por aquello que estaba haciendo que los rebeldes perdieran muchísimas naves en la zona del Triángulo de Drayton, los TIEs fantasmas. Aprovechándose el Imperio de las leyendas que rodeaban este lugar de la galaxia, en el que antiguamente tuvo lugar una gran batalla, aunque nunca la hemos podido llegar a ver bien en el universo expandido, yo por lo menos no la he visto, pues empleaban las historias de fantasmas y de pilotos que todavía estaban combatiendo en esta zona del espacio para probar sus nuevos cazas. Ante esta eventualidad, la Alianza decide poner fin a la producción de estos cazas TIE, y por ello Cadete 1 deberá entrenarse en el manejo de sus homólogos imperiales para conseguir llegar hasta la instalación de Indar Alpha y hacerse con uno para poder llevarlo a la rebelión para su estudio. Durante el transcurso de la misión, Cadete 1 tendrá que hacer tándem con su antigua instructora, Ru Murlin. Juntos deberán disfrazarse de soldados de asalto para infiltrarse en la nave insignia Terror, la cual es la encargada de supervisar el proyecto TIE Fantasma, y robar uno de los prototipos. Sin embargo, el final del juego es un poco más anticlimático de lo que sería el ataque a la Estrella de la Muerte de su antecesor, aunque debemos mencionar, como ya lo hicimos en el anterior vídeo, que aquel argumento no era más que un popurrí o refrito de lo visto en las películas. Aquí hay que dar crédito a los guionistas por intentar hacer algo nuevo en esta ocasión. Y desde luego caló, porque los TIEs fantasmas han sido vistos en varias ocasiones en otros juegos, ya sea en forma de mods hechos por los usuarios o reconocidos de forma oficial, como ocurre en el Empire at War. Respecto al anterior título, las innovaciones no es que sean muchas, pero por lo menos son visibles. El principal punto a favor, ya no hay que estar pasando niveles continuamente para llegar hasta un lugar en el que te dan un password para poder seguir la partida si acaba el juego, o si te dan el game over. Aquí ahora cada nivel puede empezarse individualmente y cada uno tiene su propia contraseña. En el anterior ya dijimos también que se habían filmado escenas expresamente para poder hacer algunos de los momentos de cinemáticas del juego. Pues bien, fijaos que este juego está 100% filmado nuevo. Todo el metraje que veis es filmación nueva. Y es de destacar algo, y ese es el hecho de que, por ejemplo, sea la primera filmación, en aquel momento, que tuvo lugar desde la finalización del Retorno del Jedi, antes incluso que la filmación de las precuelas. De hecho, desde Lucasfilm tuvieron que sacar algunos de los props de las películas para poder emplearlos en estas escenas.
Destacan sobre todo las armaduras de soldado de asalto, que según han dicho los desarrolladores o los que filmaban las escenas de vídeo, incluidos los actores, era un auténtico infierno, ya que eran muy frágiles y tenían que estar reparándolas cada 2×3. A nivel de gameplay se han mantenido algunos de los niveles que veíamos en el anterior título. Lo más básico, por ejemplo, la vista en primera persona, los niveles en tercera persona, de los que tenías que volar a través de un pasillo, aunque por fortuna esta vez únicamente uno incluye una sección de tener que disparar a objetivos. Como novedad respecto a su antecesor, se incluyó también un nivel en primera persona, pero a pie en esta ocasión. Es muy curioso, y a pesar de que no ilumine demasiado la escena, transcurre en lo que serían los tubos de mantenimiento del superdestructor estelar. De esta forma al menos podemos ver cómo ve la realidad un soldado de asalto corriente y moliente. En el ámbito de las curiosidades, destacar por ejemplo también que algunos de los actores que participaron en la filmación de este videojuego pues ya habían salido en otras películas. Sin ir más lejos, por ejemplo, Ru Murlin, fijaos quién es exactamente en esta escena de Indiana Jones. ¡Silencio! Dr. Jones, me alegro de que haya vuelto. Tiene el correo en su mesa. Aquí tiene sus mensajes telefónicos. Estas son sus citas de hoy. Y falta calificar estos trabajos. Irene, vaya apuntando sus nombres según... Desde luego ha mejorado, pasando de ser la secretaria del Dr. Jones agobiada por cientos de estudiantes a una comandante rebelde de alto nivel. Otra curiosidad, por ejemplo, es el hecho de que el actor principal, el encargado de interpretar a Cadete 1 en este juego, Jameson Jones, fue barajado entre los muchos actores para posiblemente interpretar a Anakin Skywalker cuando se tenían en perspectiva la filmación de las precuelas. Pero ya sabemos todos cómo acabó esa historia, o sea que mejor no nos desviamos. Como último detalle curioso, deciros que este juego contaba con un editor de dificultad. Sí, un editor de dificultad para un shooter on rail. Sé que es curioso, pero ahí estaba. Este editor era bastante flexible para los tiempos que corrían. Nos permitía determinar el daño que recibíamos, la maniobrabilidad de nuestra nave, la precisión de nuestros láseres y incluso si queríamos recibir pistas o no a lo largo del juego, en forma de en qué dirección debíamos girar nuestra nave para evitar colisionar con algún obstáculo al que nos enfrentábamos. En el ámbito de la crítica, el juego fue mejor recibido que su antecesor, ya fuese por su argumento original, el mayor esfuerzo que puso LucasArts a la hora de realizarlo, o sencillamente porque los shooters on rails en aquella época habían llegado a su cúspide de popularidad, y este fue desde luego uno de los más revisados y bien criticados en la mayoría de las revistas del sector. No obstante, no estuvo libre de algunos fallos que plagaban a los shooters de aquella época y también a este, por supuesto. Su linealidad, excesiva facilidad en algunos niveles y el final anticlimático que ya hemos dicho fueron factores en su contra a la hora de ser considerado como un gran juego de Star Wars. Good shooting, team. Okay, let's go home. Así como el Rebel Assault, en su día, resultó ser más una curiosidad y algo que chocaba mucho contra el canon, este juego es uno que deberíais considerar seriamente. Como es habitual, en muchos de estos casos lo tenéis disponible en GOG por menos de 10 euros y es una pieza que todo gran aficionado a Star Wars debería al menos jugar una vez. No solo por el esfuerzo que puso LucasArts en su realización o la belleza que tienen todos sus decorados y lo que es en sí la espectacularidad del gameplay, sino también porque fue la primera incursión en un universo expandido que ahora está considerado como leyendas de uno de los cazas más mortíferos y misteriosos que jamás se han visto.
próximo vídeo nos centraremos en la trilogía de títulos de Super Nintendo centrados alrededor de las 3 películas originales de la Guerra de las Galaxias, la trilogía de Star Wars para la Super Nintendo de 16 bits. Unos títulos que a día de hoy todavía son considerados como referentes a la hora de trasladar una película a un videojuego. Gracias por seguirnos a todos en el canal, chicos, esperamos que os haya gustado y hasta la próxima semana.